tardes a todos y a todas. Le damos la bienvenida al segundo conversatorio sobre la respuesta a la pandemia COVID. Este conversatorio estará enfocado en el pilar número 2, que es la protección de todas las personas en el marco de la respuesta de las Naciones Unidas en Paraguay. Para ello, tenemos el agrado que nos acompañen el ministro coordinador del Gabinete Social de la Presidencia, el señor Hugo Cáceres, y la directora ejecutiva de la Unidad Técnica del Gabinete Social, la señora Estela Guillén. También nos acompañan el director de la Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales, el señor Joao Abadía, y el representante del Fondo de las Naciones Unidas para las Infancias, que todos conocen como UNICEF, el señor Rafael Obregón. Y también nos acompaña el coordinador residente de las Naciones Unidas en Paraguay, mi compatriota, el señor Mario Zamaya, que abrirá la mesa de análisis con una breve introducción. Yo soy Tania Pacífico y soy la representante de la Organización Internacional para las Migraciones en Paraguay y estaré moderando este evento. Antes que empecemos, les comparto que este programa estará siendo emitido en las redes sociales de Naciones Unidas en Paraguay, que son en YouTube, en Facebook y en Twitter, y también será retransmitido por Paraguay TV. También, si tienen preguntas o cualquier comentario, les invitamos a compartirlo en las redes sociales y trataremos de estar contestando al transcurso del conversatorio. Ahora, teniendo en cuenta la experiencia de las agencias, los fondos y los programas de Naciones Unidas, y siempre en permanente consulta con el gobierno, se elaboró un plan para responder a todos los desafíos que conlleva la presencia del COVID y sus efectos, enfocándonos en la protección de las personas. Y este documento que se preparó es un complemento del Plan Nacional de Desarrollo, sin embargo, de la Agenda 2030 y de los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible. Les estaremos contando un poco el trabajo de Naciones Unidas y también la respuesta que se está dando por parte del Gobierno de Paraguay y de la sociedad civil en este momento, con un enfoque en la protección de las personas y todas las personas que estén involucradas en la sociedad a nivel del país. Empezamos con una intervención y la introducción por el coordinador residente de Naciones Unidas en Paraguay, el señor Mario Zamaya. Muchas gracias, Tania, y muy buenas tardes a todas y todos. Y un agradecimiento especial al ministro Hugo Cáceres. Hoy es la segunda vez que estamos juntos, señor ministro, y a la directora Estela Guillén también, al señor Joao Abadía de ADRA y al colega Rafael, representante de UNICEF. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en este conversatorio. La crisis sanitaria se está acelerando a nivel global, con un impacto devastador sobre la salud. Al mismo tiempo, la pandemia ha generado una recesión global con niveles récord de contracción económica, de desempleo, de privaciones, de incremento de pobreza y ampliación de las desigualdades, y en varios contextos también registramos una reducción del espacio y los derechos humanos. Los impactos humanos y socioeconómicos son sin precedentes en la historia reciente. Tal vez nunca antes se ha registrado una crisis tan globalizada y es cada día más evidente que el impacto socioeconómico nos acompañará por un tiempo bastante largo. Estamos atravesando una crisis sin precedentes que está afectando con mayor fuerza a las personas en situación de mayor vulnerabilidad ante la enfermedad, como son las personas adultas mayores, por ejemplo, las que tienen enfermedades preexistentes, el personal de salud a todos los niveles, entre otros grupos vulnerables. Al mismo tiempo, pero, el impacto de la pandemia está afectando muy duramente a las personas y a los grupos vulnerables desde el punto de vista social y económico. Las personas en situación de pobreza, las mujeres, los niños y las niñas, los y las adolescentes, los pueblos indígenas, las personas privadas de libertad, las personas migrantes y refugiadas, las personas con discapacidad y otros grupos en situación social y económica desfavorable. La crisis actual, por su dimensión y profundidad, está complicando todavía más el camino para alcanzar los objetivos de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, los ODS.
Al nivel global, las Naciones Unidas han adoptado una respuesta a la pandemia enfocada en 3 grandes áreas. La primera es la respuesta inmediata de salud y hablamos un poco de eso en el webinario anterior. La segunda área son las medidas urgentes de respuesta socioeconómica y la tercera área, los esfuerzos para reconstruir mejor tras la pandemia. En Paraguay, las Naciones Unidas están aportando su experiencia colectiva y su sólida asociación con el gobierno, la sociedad civil y el sector privado a través de un marco para la respuesta socioeconómica inmediata ante el COVID-19, con énfasis en las áreas de salud, de protección social, de los servicios básicos, del desempeño económico, mercado laboral, cohesión social y resiliencia comunitaria. La respuesta así formulada pone en práctica las recomendaciones de un reciente informe del Secretario General de las Naciones Unidas que se enfoca sobre la responsabilidad compartida y la solidaridad global en plena colaboración con el gobierno del Paraguay. A pesar de los grandes retos inesperados e inmediatos que la pandemia nos presenta, tenemos que hacer un esfuerzo para orientar nuestras acciones hacia el camino de la Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y especialmente tenemos que orientar nuestros esfuerzos al principio de no dejar a nadie atrás. En este marco de respuesta se apunta a la protección de las personas y del planeta, a preservar e incrementar los avances en todos los ODS, a asegurar la igualdad y a colocar los derechos y la atención a las personas como una prioridad. La necesidad de promover la colaboración y el enfoque multilateral, incrementando la solidaridad a todos los niveles, entre personas y entre países, me parece un punto fundamental de esta respuesta. En el espacio virtual de hoy, enfocado en la protección social y los servicios básicos, es el segundo de una serie de webinarios organizados a fin de reflexionar juntos sobre la crisis del COVID-19 y aprender de ella, permitiendo definir las estrategias y los cambios necesarios para armar sistemas más resilientes ante crisis futuras. Me parece crucial aprovechar y utilizar las lecciones duramente aprendidas para mirar al futuro y reconstruir mejor con un enfoque muy fuerte sobre los grupos más vulnerables de nuestras sociedades. También reforzando el compromiso de la sociedad civil y el sector privado para optimizar servicios y satisfacer mejor las necesidades de las personas. Quisiera una vez más agradecer la participación de panelistas de tan alto nivel y resaltar la excelente colaboración técnica entre las Naciones Unidas y el Gobierno del Paraguay, y especialmente en esta ocasión con la Unidad Técnica del Gabinete Social de la Presidencia de la República, juntos en los esfuerzos para proteger a las personas y fortalecer el sistema de protección social del país. En este contexto, me parece importante resaltar los esfuerzos del Gobierno del Paraguay para minimizar la expansión de la pandemia en el país, muy oportunos y eficientes desde la primera hora. A pesar de esos esfuerzos, la aceleración de la pandemia a nivel mundial y la tendencia en el Paraguay nos dicen muy claramente que no es el momento de bajar la guardia. Para seguir con el camino de la reapertura y permitir la revitalización económica que es tan necesaria, es también vital seguir con el cumplimiento estricto de las medidas de prevención, sin relajarnos y caer en falsas percepciones de seguridad. Y esta es una responsabilidad de todos y todas, una responsabilidad compartida de los poderes del Estado, de la sociedad y de la gente. No quiero extenderme mucho más, pero quisiera mencionar también que este año las Naciones Unidas celebran un aniversario muy importante, los 75 años de la organización. Y en esta ocasión nos gustaría que el año 2020 sea un año de diálogo en el que como familia humana nos reunamos para hablar sobre nuestras prioridades y sobre la forma de construir un futuro mejor para todas las personas. En este marco finalizaría con las palabras del secretario general de la ONU, y cito: no podemos sencillamente volver al mismo punto en el que nos encontrábamos antes del impacto del COVID-19, con sociedades innecesariamente vulnerables a las crisis. Tenemos que construir un mundo mejor. Muchísimas gracias. Tener resultados mejores y salir juntas de la pandemia.
Muy bien, gracias a Mario Zamaya, coordinador residente de Naciones Unidas en Paraguay. Y a continuación damos inicio a la primera ronda de preguntas. La primera pregunta para el ministro coordinador del Gabinete Social, el señor Hugo Cáceres. Señor ministro, en el ámbito de la cooperación siempre nos estamos preguntando cómo cerrar brechas. ¿Qué quiere decir? En términos prácticos, pensamos en la mejor manera de eliminar todos los obstáculos para que todos y todas puedan acceder a los beneficios de un desarrollo sostenible. En este marco y en este sentido, desde el Estado, ¿nos podría explicar cuál ha sido el abordaje para la protección social en el contexto de la pandemia? Muchas gracias, Tania. Un gusto saludarles. Muy buenas tardes. Un saludo a Mario, a todos los panelistas. Muy agradecido por esta invitación. Como decía Mario, esta pandemia nos ha llevado a desafíos enormes como gobierno, no solamente en Paraguay, sino en todos los países. Y yo personalmente hay fechas que no puedo olvidar, ¿verdad? Y una de ellas va a ser esta, o sea, cuando se declara la cuarentena, cuando comienza el primer caso en Paraguay, porque además era el cumpleaños de mi hija. Entonces, pudimos celebrar algo, ¿verdad? Pero ya sabíamos que entrábamos en esta tormenta que ha sido muy difícil para todos. Y a propósito de tu pregunta, Tania, del abordaje en protección social, yo ahí quiero decirles que desde el Gabinete Social, que es un conjunto de ministerios, son cerca de 30 instituciones, vimos las distintas perspectivas que teníamos como desafíos, y como gobierno fueron tres frentes, ¿verdad? El epidemiológico, el económico y el social. Y específicamente en el área social, cuatro ejes. El primero, el de la seguridad alimentaria, por lo que también decía Mario, de atender a las poblaciones más vulnerables. Entonces, eso fue fundamental. El segundo, un aseguramiento de ingresos al sector informal, pero también formal. El tercero, el tema del empleo y de la seguridad social. Y el cuarto tema, seguir de alguna forma con la implementación de nuestro sistema de protección social. Con relación al tema de seguridad alimentaria, trabajamos con las distintas instituciones y ahí tengo que decir con total claridad que los recursos y sistemas a los que accedimos claramente fueron superados por las demandas que teníamos, pero sí en la voluntad de todas las instituciones, los cientos de miles de kilos de alimentos entregados, de kits, de platos de comida, de familias que fueron beneficiadas con las semillas. Hay en este momento, Tania, más de 150.000 huertas orgánicas que están siendo promovidas dentro de ese esquema de seguridad alimentaria. Igualmente, el apoyo a la agricultura familiar es muy importante. O sea, no solamente se ve como lo vemos en la ciudad con el tema de las ollas populares, sino que esto es mucho más amplio, ¿verdad? Y en ese esfuerzo estamos con distintas instituciones. Incluso le menciono al Sistema de Naciones Unidas acá, que fue clave para el tema de Paraguay Solidario, fueron más de 2 millones de kilos de alimentos. Pero también en el tema de aseguramiento de las transferencias de Tecoporá, de adultos mayores, del programa Abrazo, del programa del MEC de Kides de alimentación, una ayuda inmensa, ¿verdad? En el concepto de seguridad alimentaria. ¿Fue suficiente esto? Claramente no, ¿verdad? O sea, claramente sin la ayuda de la sociedad civil, de las iglesias, de las empresas, de la solidaridad de los vecinos, esto no hubiéramos pasado y podríamos haber tenido problemas sociales mucho más graves, ¿verdad? Entonces, yo creo que fue una acción
conjunta importante en tema de seguridad alimentaria. En relación a las transferencias que se hicieron, los programas Pulpigó y Ñangarecó alcanzaron a más de 1.400.000 personas, programas sin precedentes, programas que sabemos llevan meses y a veces años conformarlos, se tuvieron que hacer en semanas y también fueron como muy importantes. Estamos preparando la segunda, ya comenzó la segunda edición de Pulpigó con 700.000 personas como objetivo. En el tercer eje de apoyo al sostenimiento del empleo y seguridad social, ahí el IPS alcanzó a 150.000 trabajadores y aunque va más por el lado económico, el FOGAPI también alcanzó a 13.000 emprendimientos y de vuelta, ¿ha sido suficiente esto? Claramente no. El tema es mejorar la cobertura y la rapidez de llegada. Y el último tema que me parece muy importante, mirando lo que decía Mario, los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el 2030, seguimos avanzando en nuestro sistema de protección social. Y en ese sentido, hoy mismo se inauguró la mesa de servicios en San Juan Nepomuceno, una de las 4 ciudades con las que hemos firmado convenio y estamos trabajando junto a los gobiernos locales en construir un sistema de protección social. Así que yo me quiero quedar por ahí, decirles que dentro del plan de recuperación, el eje de protección social es uno de los 3 ejes principales, por lo que el desafío que tenemos ahí es igualmente muy grande. Por último, menciono la iniciativa WENDA, que es de innovación social y que suma a más de 800 iniciativas públicas privadas y que también tiene la colaboración de ustedes, que nos va a ayudar mucho en este gran desafío que tenemos. Gracias. La pregunta siguiente es para la directora ejecutiva de la Unidad Técnica del Gabinete Social, la señora Estela Guillén. ¿Qué mecanismos o iniciativas han priorizado para dar respuesta a la pandemia y para determinar qué tipo de servicios se necesitan para proteger a las personas? Muchas gracias. Antes que nada, un saludo caluroso, por más de que este día esté un poco frío, a todas y todas las que nos están observando y escuchando. Don Mario Zamaja, ya nos sentimos en familia, nos vemos cada vez más seguido, así que gracias por la invitación nuevamente a compartir un poco la experiencia. Como bien señalaba el ministro, digamos que la estrategia, por decirlo de alguna manera, fue volver 3 estrategias en una sola. La estrategia epidemiológica, que marcó un poco el rumbo y tomó el timón de esto desde el principio. Una estrategia económica muy clara que hizo las veces de acelerador cuando tuvimos que acelerar y tener disponibles los recursos. Y una estrategia social que trató de dirigir estos recursos hacia los más vulnerables, como mencionaba el señor Mario. Entonces, no fue una tarea sencilla. Seguimos haciendo un esfuerzo muy grande por articular a todos los niveles, no solamente interinstitucionalmente dentro del sector público, sino también las alianzas con la comunidad internacional, con el sector privado. Como mencionaba el ministro, quiero retomar ese punto donde él decía, marcamos un hito porque teníamos muchas restricciones al principio, no fue sencillo tener que activar líneas para llegar a las personas de la manera más rápida posible, extendiendo los recursos a lo largo y ancho del país, pero con un adicional que era, teníamos que mantener el mínimo contacto posible. Y ahí hicimos uso de toda la tecnología disponible en ese momento y, como mencionaba el ministro, una alianza fuerte incluso con el sector privado, con el sector financiero, que colaboró con esta iniciativa de poner en marcha estos 2 programas que fueron un hito en cuanto al volumen y a las personas que alcanzamos llegar.
Ciertamente con sus luces y sus sombras tenemos muchos aprendizajes. Hoy de hecho Putubo ya tiene una versión 2.0, como le llaman de cariño, y realmente vale la pena destacar lo positivo, la transparencia que trajo consigo el uso de los recursos a través de la tecnología y la trazabilidad para saber a quiénes llegábamos. Había un inconveniente adicional que creo que fue algo que enfrentamos todos los gobiernos de América Latina y tal vez del mundo, y era que la disponibilidad de información fue también una barrera grande para llegar de manera oportuna a la gente. Entonces, sin lugar a dudas, la estrategia podría resumirla de esta manera: tener una orientación clara en cuanto a lo que fue epidemiológica, la estrategia epidemiológica. Pudimos ya por las características económicas de nuestro país tener acceso a recursos de manera rápida, y pudimos canalizar de alguna forma estos recursos que, como bien decía el ministro, fueron suficientes, y la respuesta es tal vez no, pero lo hicimos articulando con la sociedad civil, que también nos ayudó a llegar a esas personas que más necesitaban, con el mismo sector privado y también, por supuesto, con las agencias de las Naciones Unidas. Resumiría eso como las estrategias que tuvimos. Seguimos trabajando en la identificación más fina de aquellas personas y sus desprotecciones a través de la implementación de una ficha integrada de protección social y el fortalecimiento de lo que es nuestro sistema integrado de información social. Entonces, esta es una línea de trabajo que no se va a terminar. Como decía Mario, no quisiéramos volver al mismo punto, y como muchas otras personas mencionaron, tenemos dos formas de salir de esto: o peor o mejor. Entonces, la idea es poder fortalecernos. Esta pandemia nos mostró y puso un poco de prisa en algunos procesos que venían más lentos, como el caso de poner en marcha este programa de subsidio al desempleo. A mí me gusta llamarlo como el embrión de un programa de desempleo a futuro, ¿verdad? Eso no se veía en el horizonte muy cercano antes de la pandemia, hoy es una realidad. Entonces, compartir con ustedes que esas son las líneas en las que seguimos trabajando, y como bien decía el ministro, arduamente, por más de que ahora tenemos más desafíos, no bajar la marcha en seguir construyendo el sistema de protección social. Muchas gracias. Muchas gracias por compartir con nosotros este abordaje muy inclusivo y teniendo en cuenta todas las personas que necesitan de protección y de apoyo. Pasamos con la pregunta siguiente al representante de UNICEF que nos está acompañando, el señor Rafael Obregón. Y pasamos a la mirada desde Naciones Unidas, de cómo podemos desde Naciones Unidas complementar los esfuerzos realizados por el gobierno para proteger a todas las personas. Muchas gracias, Tania. Y primero que todo, un saludo especial al señor ministro Hugo Cáceres, a la señora Estela Guillén, al señor Joao Abadía, a nuestro coordinador residente Mario Zamaja, y por supuesto a todos los que se han sumado a esta sesión. Para mí es un honor participar en este conversatorio y compartir algunas reflexiones a nombre del Sistema de Naciones Unidas, de mis colegas que lideran las diferentes agencias en el país. En este momento, Naciones Unidas cuenta con 17 agencias, fondos y programas especializados con presencia activa en el país. Y como bien lo señaló nuestro coordinador residente, la pandemia por el COVID-19 ha acentuado muchas de las brechas ya existentes y en particular el acceso de las personas, especialmente aquellas en situación de mayor vulnerabilidad, a la protección social y a los servicios sociales básicos. Y en el marco de la respuesta a la pandemia hemos trabajado con las instancias de gobierno, con sociedad civil, con el sector privado, con las comunidades, con otras entidades de cooperación en varias iniciativas, muy en línea con lo que ya han planteado el ministro Cáceres y Estela anteriormente.
Y en ese sentido quiero simplemente mencionar algunos ejemplos de ese tipo de acciones que hemos venido desarrollando en forma colaborativa. A lo largo de la pandemia hemos contribuido a esfuerzos orientados a asegurar la continuidad de los servicios básicos de salud, que sabemos ha sido un aspecto muy crítico, especialmente en lo que tiene que ver con salud materno-infantil, enfermedades no transmisibles, a visibilizar la violencia, especialmente en el ámbito de la familia, y a apoyar los esfuerzos para la denuncia, atención y acompañamiento a las víctimas. También hemos utilizado nuestra capacidad técnica para acelerar la adquisición y distribución de alimentos, equipos e insumos críticos para los prestadores de servicios de salud, educación y protección y para las comunidades mismas. Y hemos trabajado en la preparación de un plan de reactivación económica que apoyará los esfuerzos de recuperación post-pandemia en el país con un componente de innovación muy importante, tal como lo señaló el señor ministro Hugo Cáceres. Asimismo, hemos venido trabajando también con entidades de gobierno y de la sociedad civil en la protección del derecho de consulta de poblaciones vulnerables, incluyendo comunidades indígenas, adolescentes y personas con discapacidad, en la implementación de iniciativas de seguridad alimentaria y en preservar los derechos de los trabajadores, incluyendo el asesoramiento en la reglamentación de nuevas formas de trabajo marcadas por los efectos de la pandemia. También hemos concentrado buena parte de nuestros esfuerzos en apoyar las acciones orientadas a las necesidades de la población migrante y refugiada, una de las más afectadas por la pandemia. Y para ello, y para no alargarme demasiado, quisiera aprovechar el hecho de que mi colega Tania Pacífico modera este panel para que nos hable brevemente acerca del trabajo interagencial que hemos desarrollado en ese sentido conjuntamente con el Gobierno Nacional. Adelante, Tania. Muchas gracias, Rafael. Y sí, para complementar, hay dos otras poblaciones que estamos apoyando en este momento y que requieren un enfoque con el apoyo de Naciones Unidas, un apoyo interagencial donde cada una de las agencias puede contribuir por su mandato y con sus recursos y experiencia. Estamos apoyando a la población retornada, los paraguayos y las paraguayas que en este momento, en el marco de la pandemia, están volviendo a casa. Y ahí se armó un grupo interagencial con todas las agencias que pueden apoyar de un lado u otro en este tema, entendiendo que el retorno de tantas personas, que en este momento son más de 15.000 al país, tiene un impacto a nivel social, demográfico y económico. Y entonces, pero también traen oportunidades con el capital humano de cada uno, muy importante, y también para sus familias. Y también entendemos que hay un impacto económico con la remesa, que es doble, en el sentido que, por un lado, la persona que está volviendo al país ha perdido su trabajo y sus ingresos, y por otro lado, la familia que estaba recibiendo las remesas también ha perdido esa forma de recibir un apoyo que muchas veces es muy importante. Por otro lado, estamos apoyando con todas las todas las agencias de Naciones Unidas, dentro de su mandato, a la población migrante en Paraguay, que muchas veces se ve muy afectada por el impacto económico y social que está teniendo la pandemia en este momento. Bueno, ahora podemos pasar a la mirada y a la perspectiva de la sociedad civil con Joao Abadía, el director de ADRA en Paraguay, que nos está acompañando, y ver y complementar entonces esa perspectiva, después de ver la perspectiva del gobierno, la perspectiva de Naciones Unidas, también el aporte fundamental desde la sociedad civil y sobre todo con un especial enfoque en las poblaciones más afectadas en este momento. Bueno, muchísimas gracias a Naciones Unidas por la invitación, al coordinador residente de Naciones Unidas, señor Mario Zamaja, a Rafael Obregón de UNICEF, Tania Pacífico, ¿verdad?, de OIM, al señor ministro Hugo Cáceres y a la señora Estela Guillén. Realmente para nosotros como ADRA es un honor estar con ustedes y poder compartir una visión que hemos tenido durante esta emergencia, ¿no? Y como organización también
especialista en respuesta a emergencia. Creemos que la forma en la que la pandemia se fue desarrollando nos tomó un poco de sorpresa. No había una perspectiva a largo plazo de cómo iba a ir surgiendo, y eso también nos llamaba a nosotros a tener métodos de adaptación. En el país se tomaron buenas decisiones, era regionalmente al momento de una respuesta inmediata, pero como una respuesta y una emergencia tiene sus procesos, después de una respuesta primera va a haber una afectación de salud mental, va a haber una afectación económica, para pasar a un tema de recuperación hasta el desarrollo. En este proceso hemos visto la fragilidad de la infraestructura sanitaria, de la infraestructura de salud y de educación, que son ciertos factores en los cuales nosotros tenemos que responder humanitariamente para poder aportar a las comunidades, ¿no? Y como sociedad civil, obviamente como fue una emergencia mundial, los fondos también fueron limitados. No fue algo local, eso también tuvo quizá repercusión a nivel de varios países, pero en Paraguay hubo bastante apoyo de la cooperación internacional, hubo acciones con el gobierno, hubo acciones con Naciones Unidas que permitieron que este proceso ganara tiempo a la pandemia. Estas acciones justamente nos traen buenas estadísticas de lo que se da como una respuesta inicial, y es una cara, digamos, en el proceso de lo que es sociedad civil. Hay otro punto también que es el tema de la resiliencia comunitaria, que realmente para mí, como extranjero, es algo que valoro mucho en el Paraguay, es la cultura de la familia, ¿no? Del cuidado familiar, del cuidado colectivo, que trajo como consecuencia de esta pandemia el tema de la autogestión. El tema de que las familias y las comunidades empezaron a reaccionar con ollas populares, con adaptaciones económicas para subsistir a la realidad, y sobre todo con la formación de comisiones de emergencia para la derivación de casos positivos. Entonces, en esos primeros meses, ese valor comunitario fue muy importante porque facilitó también la coordinación y las acciones que nosotros teníamos que hacer junto con ellos, y también fortaleciendo al sistema de salud en este caso. Así que yo creo que esto fue fundamental para que Paraguay haya podido contener en esta primera respuesta inicial y ganar tiempo para futuras respuestas a una escala regional. Ha sido realmente, en algunos medios han salido de que Paraguay ha sido un ejemplo de la forma en que las decisiones se debieron tomar, y ahora en este proceso, después de 7 meses, estamos adaptándonos, ¿verdad? Para saber cómo continuamos con estas siguientes etapas de la emergencia, pasar por la recuperación temprana hasta llegar al desarrollo, ¿verdad? Y sobre todo dejar a las comunidades mejor que antes de la situación de la pandemia. Así que eso podemos compartir en este punto como sociedad civil. Gracias, Tanya. Muchas gracias, Joao. Y destacaste un punto fundamental, que es la colaboración y la solidaridad que se está viendo a nivel de familias, pero también de barrios y comunitaria, que realmente tiene un aporte muy importante en el Paraguay en este momento. Bueno, ahora pasamos a la segunda ronda de preguntas, y Joao ya lo mencionó en su intervención, que lo que estamos viendo es que lo que necesitamos es una estrategia a largo plazo, porque lo que estamos viendo es una carrera de largo aliento y simplemente estamos empezando y hay muchas incertidumbres. Entonces la pregunta es para el ministro Hugo Cáceres y la directora ejecutiva Estela Guillén. ¿Cuál es la estrategia del gobierno ante este desafío de saber, por un lado, que ese va a ser una estrategia a largo plazo, que tenemos que llegar al número más grande posible, mayor posible de personas, y por otro lado, que hay grupos de personas distintos entre la población más vulnerable que tienen necesidades distintas? Efectivamente, ese ha sido un desafío y es un desafío muy grande, por lo que en el Gabinete Social hemos visto 2 aspectos principalmente, ¿verdad? El primero, un tema de participación, de articulación interinstitucional a nivel gubernamental,
que también con los gobiernos locales, intendencias y gobernaciones, pero también con la sociedad civil, con la cooperación internacional, incluso con la academia y el sector empresarial, de tal forma a compartir desafíos, soluciones, los retos que esto nos ha presentado. Algo que de repente la gente sabe poco es todo el trabajo que hemos hecho con los líderes sociales, los líderes de los asentamientos, de comunidades indígenas, campesinos. Yo estoy muy agradecido con ellos porque han sido claves para la contención social, pero ese trabajo ha sido muy importante. Es decir, cómo determinamos la cantidad, la gente, los sectores vulnerables en el territorio, estando en el territorio o con la gente que está en el territorio. Entonces, eso ha sido como muy importante. Y el segundo aspecto tiene que ver con la innovación tecnológica, donde quiero decir que por una parte hemos avanzado lo que ha significado Putibó y Ñangarecó, el cruzamiento de más de cerca de 25 bases de datos que por primera vez se relacionaron. Entonces eso es lo que nos permitió avanzar con todo eso. Y por otra parte, decir que estamos lejos, que nos falta mucho, con toda sinceridad. Tenemos 82 programas sociales en todo el estado. Eso es lo que tenemos como muy registrado. Después hay programas que ni siquiera están contabilizados en esto, que se necesitan integrar. Y como dijo Estela, mediante una ficha integrada de protección social, conocer dónde están las familias, con qué protecciones cuentan y cuáles son las vulnerabilidades que se tienen, en qué áreas se concentran, cuáles son los desafíos que tenemos en ese sentido. Entonces, es un esfuerzo realmente de todos, un esfuerzo que lleva su tiempo. La buena noticia es que estamos en ese camino y tenemos el equipo técnico y la gente. Necesitamos del tiempo para poder avanzar y concretar esto que es realmente muy valioso, que es un sistema integrado de información social, que es un bien público, no es un tema, no es un sistema de la unidad técnica del gabinete social, es de todo el gabinete social y de todo el Estado, porque realmente eso nos va a ayudar para enfrentar este desafío y otros desafíos que podemos tener para adelante. Muy bien, pasamos a la pregunta siguiente para el representante de UNICEF y miramos a otro grupo que sin embargo se destaca por su situación de vulnerabilidad, pero también por el impacto que ha tenido la pandemia, y estoy hablando de los niños, las niñas, los adolescentes y todos los jóvenes en el país que han visto unos cambios enormes en su vida diaria, y bueno, en la educación, pero también en su vida social, en no poder encontrarse con sus amigos, en los contactos. Entonces, la pregunta para UNICEF y para las Naciones Unidas es, ¿qué medidas se han adoptado para continuar la educación formal, pero también para apoyar a las familias y a los docentes? Muchas gracias, Tania. Sin duda, la educación es uno de los mayores desafíos que ha generado en la pandemia y especialmente el impacto que ha tenido en la vida de niños, niñas y adolescentes y sus familias. Como bien lo ha señalado nuestro secretario general, Antonio Guterres, la pandemia del COVID-19 ha causado la mayor disrupción que haya sufrido nunca la educación. Y creo que coincidimos con esa apreciación como un fenómeno global además. Y de hecho algunos estudios que varias agencias han realizado muestran que además del empleo y la economía, la educación es el otro aspecto que preocupa de manera fundamental a los ciudadanos paraguayos. Y por ello, gran parte del esfuerzo que hemos hecho como sistema ha sido trabajar precisamente con el gobierno del Paraguay, con la sociedad civil, con el Ministerio de Educación, en diferentes aspectos precisamente orientados a responder a esos desafíos hasta donde los recursos y las oportunidades lo han permitido. Hemos trabajado en fortalecer o apoyar
en líneas relacionadas con la primera infancia, a través de la estimulación y el desarrollo integral de niños y niñas, utilizando herramientas, contenidos y recursos de apoyo dirigidos a las familias, incluyendo aspectos como el fomento de la lectura, como el manejo, el prolongado confinamiento de niños, niñas y adolescentes, especialmente tanto en la parte psicoemocional como en la parte de procesos de aprendizaje. Otro aspecto que también hemos venido trabajando con bastante intensidad ha sido el acompañamiento al Ministerio de Educación en sus esfuerzos para asegurar la continuidad del aprendizaje en todos los niveles. Y en ese sentido, por ejemplo, hemos desarrollado paquetes de materiales audiovisuales para el aprendizaje en ciencias, tecnología, arte y matemáticas, que han sido distribuidos y puestos a disposición a través de las diferentes plataformas, tanto del Ministerio como de otras organizaciones, y también a través de la diseminación por radios comunitarias y por otras formas de llegada a las familias, incluyendo en otras lenguas, además del castellano y el guaraní. Igualmente, con el sector privado, tú mencionabas algo importante en ese esfuerzo, el trabajo con los docentes. Y allí estamos apoyando acciones de fortalecimiento de capacidades en el manejo de tecnologías y herramientas digitales que permitan mejorar la experiencia y el proceso de aprendizaje. Allí tenemos una meta de alcanzar 30,000 docentes capacitados, pero más importante aún en cuanto a dejar capacidades instaladas que además permitan seguir formando más docentes, pero también que esas capacidades y esas habilidades que se desarrollen puedan contribuir a los esfuerzos de mejorar la calidad de la educación aún más allá del momento que vivimos por la pandemia. Y allí también quisiera destacar un aspecto muy importante en el que varias agencias igualmente han estado muy involucradas, trabajando con el Ministerio de Educación, en cuanto a poner a disposición del país orientaciones técnicas y herramientas para los procesos de preparación para el retorno a la escuela. Sea, digamos, cuando sea ese momento, cuando el gobierno lo considere, cuando las condiciones epidemiológicas lo permitan, pero sí empezar a trabajar en ese proceso de preparación que aborda aspectos sanitarios, aspectos pedagógicos y aspectos psicosociales. Y en ese sentido hemos hecho varios ejercicios también de intercambio de experiencias con otros países de la región. Y quisiera cerrar esta parte también señalando un aspecto que nos parece muy importante a futuro, y es poder poner a disposición de los adolescentes y jóvenes del país una plataforma digital que permita crear un espacio de diálogo sobre los temas que les preocupan, pero especialmente para aspectos asociados con la recuperación de la confianza, la recuperación del sentido de participación en esos procesos que seguirán después de la pandemia y que creemos van a ser muy importantes en términos del acompañamiento a esa normalidad que esperamos encontrar en algún momento. Sabemos que los desafíos son enormes. Estela hizo alusión a uno de ellos, que tiene que ver con la importancia de contar con datos más desagregados por zonas del país, por género, discapacidad, que permitan priorizar acciones e implementar alternativas de servicio en diferentes aspectos sociales, de salud, de protección. Pero sabemos que todo esto va a requerir el concurso de todos. Sabemos que el Estado, sociedad civil, sector privado, cooperantes, pero también, como ya lo señalaba Joao, las familias cada vez más resilientes van a jugar un papel vital en poder salir adelante ante estos desafíos que nos ha planteado la pandemia. Entonces, son solamente algunos de los escenarios que estamos acompañando en lo que tiene que ver con los desafíos de la educación y con el acompañamiento a familias, niños, niñas y adolescentes en un momento, como repito, ya lo señalaba el secretario general, es una experiencia sin precedentes a nivel global. Así que de vuelta a ti, Tania, para la siguiente parte de la sesión.
Como bien dices, Rafael, es una experiencia sin precedentes y es un desafío para todos. Y mencionaste también un punto que me parece muy importante, lo del intercambio de buenas prácticas y lecciones aprendidas entre países y la colaboración y la solidaridad internacional, que son puntos fundamentales para la recuperación a nivel regional y mundial, sin embargo. Y volvemos a otra perspectiva de la recuperación y la preparación a nivel comunitario con una pregunta para el director de ADRA, Joao Abadía. ¿Cómo podemos apoyar estas iniciativas que se desarrollan a nivel comunitario en temas de preparación y concientización y recuperación? Y sí, bueno, yo tengo acá una frase que siempre la leo y me inspira y dice que la vulnerabilidad es el lugar de nacimiento de la innovación, la creatividad y el cambio, de Brené Brown. Yo creo que justamente esta concepción que a veces se tiene de la vulnerabilidad realmente nos tiene que enfocar a traer innovación. Nosotros como ADRA, antes de esta pandemia, hemos trabajado mucho con el tema de migrantes regionalmente, ¿no? Y pudimos hacer toda una conexión entre países para saber hacer el seguimiento de casos, 1.200 casos aproximadamente diario. Y esta crisis tiene una perspectiva parecida. Por eso estas prácticas para nosotros creemos que es un acompañamiento que se debe dar durante toda la emergencia. Esta es una emergencia prolongada y por eso yo creo que se deben dar tres énfasis o en tres fases la que yo he podido comprender. Primero es gubernamentalmente y es una facilidad en el acceso a datos, sobre todo en la participación de estadísticas, de mapeos, ¿verdad? Como dijo también Rafael, es importante tener datos reales actualizados para poder zonificar y poder trabajar en conjunto. Y la sociedad civil tiene que aportar también en eso para poder saber cuál es la situación en una emergencia, ¿no? Y cómo se está haciendo el seguimiento. Como sociedad civil, también la participación dentro de las redes nacionales, sabiendo qué compartir, cómo podemos colaborar en alianzas, cómo podemos colaborar con lo que nosotros estamos trayendo para el Paraguay y en conocimiento técnico, en fondos y más. Y creo que eso es una parte fundamental para poder encontrar esa coordinación que es importante en una emergencia, ¿no? Y sobre todo que nosotros debemos entender que hay una pregunta que se genera con esta pandemia y es ¿cómo genero yo acción desde la falta de interacción humana? Y en esa pregunta es porque obviamente nosotros estamos más acostumbrados a trabajar en campo, pero ¿qué pasa ahora que nosotros estamos exponiendo también a veces a las comunidades o al equipo? Entonces, en este método de pandemia, creo yo que debemos buscar métodos de intervención adaptados a esta nueva realidad. Quizás muchas de las intervenciones que tuvimos durante nuestra trayectoria ahora tienen otro enfoque. Yo creo que la organización civil necesita tener un enfoque distinto hacia esta pandemia que va a ser el determinante a futuro también para futuras emergencias. Por eso nosotros estamos ahora desarrollando un sistema, se llama el Sistema Integral Familiar. Justamente el ministro Cáceres hablaba de este tema de la innovación, ¿verdad? De que debemos empezar a movernos hacia la parte digital y este sistema que estamos o lo hemos implantado durante la emergencia tiene dos fases. Primero, un tema de relevamiento de datos fuerte. Hemos relevado el 40.2% de la infraestructura de salud a nivel nacional. Y también el tema de intervención comunitaria, o sea, cómo nosotros podemos preparar a la comunidad para que encuentre resiliencia en las acciones. Y es a través del acercamiento de estos métodos de salud hacia la comunidad. Cortar una brecha entre los líderes comunitarios con los líderes que están en este momento de emergencia sanitaria. Entonces, estas comisiones han hecho que realmente se fortalezca el método de comunicación para la derivación de casos en comunidad. Eso también hace que nosotros podamos hacer una herramienta de seguimiento de casos y que se puede ampliar hacia los temas que se dan en siguiente fase de una emergencia, que es temas de salud mental y el tema sobre todo de desarrollo. Y bien estamos también planificando el regreso a clases porque la educación es fundamental.
Entonces, en esta búsqueda de estrategias, nosotros debemos apoyar en la manera adaptada a la pandemia, con métodos de innovación, con la facilitación de estadísticas, de resultados y sobre todo el desarrollo de medios digitales, porque es la única manera para que nosotros podamos salir de una manera sustentable de una emergencia, ¿no? Salir de una manera más fortalecidos después de una acción como esta. Entonces creo que la participación que se está dando entre la comunidad y siempre entre los organismos tiene que estar unida hasta que podamos mantener estos ejes establecidos otra vez, ¿no? Así que eso podemos aportar ahora como sociedad civil. Gracias, Tanya. Muchísimas gracias, Joao, y te hago enseguida una pregunta de seguimiento a este tema. Quizás ya lo mencionaste en tu intervención, pero ¿no podrías destacar unas lecciones aprendidas, buenas prácticas que se puedan considerar para seguir fortaleciendo? Una de las lecciones aprendidas, al menos que nosotros tenemos, es la reacción de la comunidad. Hemos trabajado con el Ministerio de la Niñez y el Ministerio de Salud en comunidades en RC4, acá en Paraguay, haciendo pilotos de cómo nosotros podemos fortalecer a 3 grupos de personas. Primero, líderes comunitarios establecidos, luego el tema de seguridad alimentaria a través de fortalecimiento de líderes solamente para ollas populares y el fortalecimiento de acciones para niñez. En esos ejes nosotros vemos que se necesitan 3 puntos para poder salir de esta emergencia, y es el fortalecimiento del sistema de salud, el fortalecimiento del tema de educación, ¿verdad? Y la prevención que se debe dar dentro de la comunidad. Entonces, en este seguimiento y pequeños simulacros que hemos hecho con ellos, de las derivaciones, se ha quedado la capacidad instalada en ellos, en el que ha sido más fácil dar un paso hacia el desarrollo económico, porque es complicado que la comunidad pase hacia un desarrollo económico si no está asegurado el tema de salud mental y la perspectiva de educación. Entonces, por eso yo creo que esas acciones, sobre todo dadas con el relevamiento de datos seguros, en que se han podido compartir en las diferentes mesas de protección, en las mesas de emergencia, sabemos que dan una perspectiva mayor de lo que se está dando. Entonces, ya la infraestructura sanitaria básica se está comprendiendo, pero hay una necesidad de salud mental fuerte y que esperamos con las acciones que debemos seguir dando poder llegar al retorno a clases de una manera efectiva, con una comunidad resiliente, con comunidades organizadas y que tengan una conexión con su sistema de salud cercano. Entonces yo creo que estos son trabajos que en pequeñas muestras hemos tenido buenos resultados, los queremos implantar a nivel nacional y que también invitamos a las demás sociedad civil y organizaciones para que puedan pensar colectivamente en que esta pandemia no es solamente de un área, sino que debemos pensar de una manera colectiva para poder llegar realmente a salir mejor de esto, ¿no? Muchas gracias, Joao. Volvemos a la perspectiva del gobierno con una pregunta para el ministro Hugo Cáceres y la directora ejecutiva Estela Guillén. ¿Qué se puede hacer desde el gobierno para seguir avanzando, por un lado, con el desarrollo inclusivo y seguir impulsando una mejoría de los indicadores de desarrollo sostenible, y por otro lado, atendiendo a las necesidades de la población, las necesidades inmediatas de los grupos más vulnerables, y por otro lado, en relación a la distribución y la calidad del gasto social? Muchas gracias, Tania. Yo voy a mencionar algunas iniciativas que estamos trabajando y que me parecen transformadoras en este sentido y que van en el sentido de tu pregunta, y le dejo a Estela que nos cuente sobre los indicadores. Específicamente de 3 iniciativas que nos parecen bien importantes y que son parte del sistema de protección social. En primer lugar, estamos a días de lanzar, justamente con el apoyo de UNICEF, del Banco Mundial y el Ministerio de la Niñez, la estrategia integral de primera infancia, que sin duda va a marcar una priorización clave en niñas y niños desde su gestación hasta los 8 años. Entonces estamos articulando acciones
varios ministerios, varias entidades, pero también trabajando con la sociedad civil en esto que para nosotros es comenzar a cambiar la historia con los niveles de pobreza que tenemos, pero también de inclusión de niñas y niños de todo el país. La segunda iniciativa es la política de cuidados. Justamente hablábamos algo hoy sobre este tema, y es que no se visibiliza adecuadamente todo el rol de las mujeres principalmente, pero también de los cuidadores dentro de nuestra economía, entonces limitando enormemente la participación económica de las mujeres, y un sector que no es reconocido y también puede requerir profesionalizarse para adelante con los cambios demográficos que podemos tener ahí. El Ministerio de la Mujer tiene una participación muy activa. Y el tercer tema, como Joao mencionaba, y vale la pena mencionarlo de vuelta, la innovación, la Estrategia Nacional de Innovación, la plataforma Wendá, son iniciativas que nos van a ayudar y nos muestran un camino, Tania. Y el camino es la colaboración pública-privada, el camino es la sociedad civil, la academia, construir juntos este sistema de protección social. Así que eso nos parece extremadamente importante. Mario decía hace rato que nosotros necesitamos construir sociedades más resilientes. Y la noticia difícil que nosotros tenemos es que tenemos esta pandemia, tenemos la pospandemia, tenemos la recuperación económica, y se nos avecina o ya está con nosotros una crisis climática. Este sistema de protección social es la mejor ayuda a nuestro sistema inmunológico social para estos desafíos que tenemos para adelante. Y no solamente eso, Tania, sino mirar nuestra sociedad, mirar nuestras comunidades, nuestras familias con un sentido de más equidad, de más transparencia, de más inclusión. Así que por todo eso me parece clave. No sé, Estela, si querés comentar algo más sobre el tema de los indicadores. Bueno, yo voy a ser breve porque creo que estamos en el tiempo justo, pero básicamente reforzar dos temas de la pregunta que me parecen relevantes. Y es que hacen referencia a la eficiencia en el gasto social, ¿verdad? Y me parece que hay un tema que fue como un hilo conductor a lo largo de toda esta charla, ¿verdad? Y que propone finalmente el sistema de protección social, y es poner la tecnología en el centro, fortalecer el sistema integrado de información social para que esto nos permita ser definitivamente más eficientes en nuestra propia articulación y en la intervención propiamente dicha, y para poder hacer un seguimiento efectivo, que era lo que mencionaba Joao. Entonces, si nosotros mencionamos indicadores, detrás de cada indicador hay personas que acceden finalmente a los servicios y mejoran su calidad de vida. Entonces voy un poco más atrás y digo la manera en la que podemos mejorar los indicadores es siendo más eficientes y llegando de manera más oportuna y más coordinada. Y creo que eso se resume, en esos dos elementos se resume eficiencia en el gasto. Así que me quedo hasta ahí, Tania. Muchísimas gracias. Bueno, Rafael, a ti para la última pregunta de este conversatorio. Y retomamos un tema que ya mencionamos, que es la colaboración. Y entonces la pregunta es, ¿cómo desde la perspectiva de Naciones Unidas hemos aprovechado de esta experiencia para encontrar nuevos espacios de colaboración y trabajo conjunto entre todos los actores? Gracias, Tania. Yo creo que para nosotros como grupo de agencias, la pandemia realmente ha permitido
encontrar nuevos caminos, nuevas formas de trabajar colaborativamente. Yo he mencionado varios ejemplos de trabajo realizado por las agencias, que en algunos casos involucra 3, 4 agencias, o en algunos casos involucra al sistema en su totalidad, en otros casos una agencia que lidera algunos de los procesos y otras agencias que entran a reforzar aspectos puntuales. Entonces yo creo que en ese sentido la pandemia, como en muchos otros aspectos, ha permitido identificar oportunidades de trabajo colaborativo y quizá de una mayor efectividad en varias dimensiones del trabajo que realizamos. Pero eso, repito, también de una manera muy articulada con las instituciones de gobierno, con sociedad civil y con la participación de las comunidades, que me parece que es el aspecto fundamental en este sentido. Y ahí también agregaría, en términos de lecciones aprendidas, la importancia de mirar estos desafíos que la pandemia plantea como oportunidades para no solamente focalizar acciones, sino también acelerar esas acciones y especialmente, tal como lo hemos venido enmarcando en esta discusión, la importancia que tiene de invertir en la protección de los más vulnerables, en intervenciones de largo plazo, en acciones que tengan esa focalización en comunidades que experimentan mayor vulnerabilidad. Entonces yo creo que en ese sentido la experiencia que hemos tenido como sistema, más allá de lo difícil que ha sido toda esta situación, nos ha permitido realmente fortalecer el trabajo interagencial y colaborativo. Así que dejaría esas 2 observaciones como respuesta a tu pregunta. Muchas gracias, Rafael. Antes de cerrar, nos gustaría escuchar sus reflexiones finales, por si hay algún mensaje o alguna reflexión que les gustaría compartir con los participantes que nos están siguiendo antes de cerrar. Empezando por el señor ministro Hugo Cáceres. Muchas gracias, Tani. Yo agradecer estos espacios que son de diálogo, de construcción. Hay un desafío grande que tenemos en el gobierno y en cualquier gobierno hoy, y es construir políticas basadas en evidencia. Sin la información y todo lo que hacemos, eso no es posible. Pero las políticas basadas en evidencia se construyen a través del diálogo. Por eso esta calidad de diálogo es muy importante, la que hacemos nosotros, pero la gente que nos está escuchando, la participación activa y de construir los consensos que se requieren caminando hacia los objetivos de desarrollo sostenible, pero también nuestro Plan Nacional de Desarrollo 2030. Así que muy agradecido con todos, muy buenas tardes. Muchas gracias, señor ministro, también por acompañarnos. Y damos la palabra a la directora ejecutiva, la señora Estela Guillén. Muchas gracias. Yo, más que dejar una reflexión, me llevo varias de las que escuché. Me llevo la definición de vulnerabilidad de Joan, que me encantó. Realmente no la había escuchado antes. Y quisiera sencillamente volver a poner este espacio y esta circunstancia como una oportunidad para cambiar lo que estábamos haciendo y finalmente poder ser mejores de lo que éramos antes. Gracias. Qué mensaje estupendo para la reflexión final, y nos deja con una muy buena idea para el futuro también. Muchísimas gracias. Y Joao, te damos la palabra. Sí, yo quisiera decir que realmente esta emergencia nos dio lecciones de que esta sociedad tiene mucho valor sobre la familia, de que somos capaces de adaptarnos y aprender a protegernos más y velar también por otros, que a través de alianzas estratégicas podemos buscar soluciones que traigan sustentabilidad, que la participación colectiva y el diálogo también trae innovación y que ese es el camino hacia la resiliencia, y que nosotros podemos fomentar también educación integral para volver a proyectarnos en un enfoque de vida mejorado al salir de esta emergencia, ¿no? Y sobre todo,
guardar la esperanza de que después de cada crisis, de cada emergencia, habrá un testimonio que será una semilla para futuras generaciones. Gracias, Tanya. Muchas gracias, Joao, por este mensaje y por acompañarnos. Rafael, te damos la palabra para la última reflexión. No, creo que me sumo a lo que los colegas han señalado, pero ciertamente creo que lo más importante desde mi punto de vista es que no perdamos la posibilidad de que esta pandemia nos permita dar un salto cualitativo en la manera como trabajamos de manera colectiva, en el tipo de diálogo que se da y especialmente en la inversión que hay que hacer en las personas, en todos los aspectos que ya hemos mencionado. Como lo decía el ministro Cáceres, cuando hablamos, por ejemplo, de niños y niñas y el ejemplo de la primera infancia, que esa inversión, que es a largo plazo, realmente creamos en que es una inversión absolutamente necesaria para poder precisamente enfrentar estos desafíos con mayor capacidad en el futuro. Así que me quedaría con esa reflexión final. Muchísimas gracias, Rafael. Mario, te doy la palabra para tu conclusión. Ahora sí, Mario. Gracias, Tania. Siempre muy complicado hablar por último después de panelistas de este nivel. Yo me llevaría 3 puntos que han sido mencionados de varias formas en el conversatorio hoy. El primer punto creo que es un punto fundamental y es el tema de poner la gente al centro de la atención, de bajar la respuesta al nivel de la gente y al nivel del territorio. Es un punto que han mencionado todos los panelistas y para mí es el punto principal de una respuesta adecuada al reto enorme del COVID-19 que nos permita realmente de poner en práctica el dictado de no dejar a nadie atrás. Y creo que la pandemia nos brinda la oportunidad de reflexionar colectivamente sobre cómo llegar a la gente de forma más eficiente e inclusiva. Y un punto conectado es el punto de la importancia capital de los datos y de la información de calidad en este tema. El segundo punto es el tema de la solidaridad, el tema de las alianzas, el tema del trabajo conjunto, el tema de la articulación interinstitucional que ha mencionado el ministro Hugo Cáceres, de la responsabilidad compartida. Yo me acuerdo en la primera fase de la pandemia, cuando no había casos todavía en América Latina y el epicentro estaba en Europa, casi al mismo tiempo el Papa Francisco afirmó que nadie se salva solo. Y el secretario general de las Naciones Unidas, casi en la misma semana, había salido con más o menos la misma mirada y creo que juntar los esfuerzos sea un punto fundamental para el éxito de nuestra labor colectiva para la gente. Y el último punto, me ha interesado mucho escuchar al ministro Cáceres mencionar la crisis ambiental. Hay un riesgo en la pandemia. El riesgo es que el reto enorme que nos brinda la pandemia sirva también como distracción de otros temas fundamentales y eso no podemos hacerlo. Es algo que no podemos olvidar porque tenemos retos enormes con el COVID, olvidar otros temas que necesitan de toda nuestra atención y tenemos por eso que hacer el esfuerzo máximo para volver al camino de todos los ODS. Y con estas reflexiones yo quería agradecer una vez más a todos por su participación, señor ministro Hugo Cáceres, señora directora Stella Guillén, Rafael Obregón, Joao Abadía y muchísimas gracias a Tania también para la moderación y para tus intervenciones. Muchas gracias. Gracias, Mario. Ha sido un conversatorio realmente muy interesante y hemos hablado de temas sumamente importantes y concretos. Agradecemos también a los equipos técnicos que han trabajado para realizar este conversatorio, toda la organización técnica y especialmente a Andrea. Y agradecemos también al equipo de lenguaje de señas que nos está acá acompañando y que se llama Háblame a los ojos. Y ahora les dejamos con unas conclusiones finales, unos mensajes claves que son muy importantes en este momento porque muy lamentablemente estamos en el medio de una pandemia.
El primer mensaje es que nunca es demasiado tarde para revertir el brote y un recordatorio que debemos extremar los cuidados y las medidas de protección, que son mantener el distanciamiento físico de por lo menos 2 metros, evitar aglomeraciones de personas, usar tapabocas y evitar de mantener reuniones también familiares donde pueda haber una aglomeración de personas. Lavarse las manos todos los días, muchas veces por lo menos 20 segundos con jabón. Y todos y todas nos cuidamos, no nos olvidemos que hay personas que tienen un riesgo mayor, que pueden ser personas con hipertensión arterial, personas adultos mayores con más de 65 años, personas con diabetes y personas cardiopáticas. Y entonces no cuidamos solo a nosotros, cuidamos a los otros también. Que la bondad del clima no va a ser un factor importante que va a cambiar la situación. Lo que podemos cambiar la situación somos nosotros, cuidándonos a todos y no debemos relajarnos. Tenemos que seguir llevándonos de forma responsable y que la vacuna somos nosotros. Y bueno, por último, que la verdadera batalla contra el virus no se da en los servicios de salud, se da todos los días. Y la defensa está en el comportamiento de cada uno de nosotros. Por eso que les invito a todos y a todas a ponernos el tapaboca y a seguir en esta batalla y que vamos a salir todos juntos y juntas. Muchísimas gracias por acompañarnos y a todos los integrantes del conversatorio por las intervenciones tan interesantes. Muchas gracias.